¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos de vuelta con un tercer estudio acerca de esta lección y estamos acá con nuestro amigo Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Pastor Gadiel? Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la audiencia y pues estamos aquí para hablar sobre asuntos espirituales. Y esta es una lección muy interesante que he encontrado, lejos de analizar un título de un capítulo o de solamente un libro. Estamos ahora analizando un tema que es el amor de Dios y a través del juicio y la bondad y todo eso. ¿Y qué te ha parecido esta lección? Pues me ha parecido una muy interesante manera o enfoque de interpretar el amor de Dios, porque alguien podría estarnos escuchando y pensar, bueno, pues no es algo nuevo hablar sobre el amor de Dios. Sin embargo, el autor nos está llevando por caminos, al menos en lo personal, que no acostumbro al menos estudiar el amor de Dios. Esas perspectivas son las que considero que nutren nuestro intelecto, pero también nuestro espíritu, fortalecen esa necesidad que tenemos de conocer al Dios amoroso que en sí tenemos, ¿no? Sí, y la audiencia que nos escucha, pues creo que es un buen tema para comenzar este año 25, este 2025, donde ya regresamos a clases, al trabajo, a la rutina normal, ya dejamos de lado las vacaciones, ese bonito momento con la familia. Y ahora comenzamos un año bastante complicado, si te darás cuenta a través de las noticias, por ejemplo, en Los Ángeles, cómo está la situación ahí sobre los incendios que están ocurriendo. Y creo que esto es algo muy importante traerlo a colación porque este estudio que está basado o se toma como base el texto de Sofonías 3:17 que dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Y quisiera comenzar este estudio respondiendo a la siguiente pregunta: ¿podemos agradar a Dios? Pareciera ser que Dios está a años luz de nosotros y pues bueno, podríamos pensar que en verdad sí lo está. Pero ¿en qué sentido está cercano, pastor? Pues está cercano a través del puente o la escalera que es Jesucristo, ¿no? Lo que a veces también nuestra concepción humana sobre la gratitud o cómo agradar nos podría llevar a pensar que es muy complicado agradar a un Dios perfecto, agradar a un Dios infalible, agradar a un Dios que es 100% bueno, que es omnipotente y todas estas características que tiene. Sin embargo, es posible. Nos podríamos plantear esta escena del padre y del hijo, que en algún momento, bueno, yo tengo un hijo de 9 años, ¿verdad? Que mi hijo venga y me dé un regalo y que yo le desprecie el regalo porque estoy pensando razonadamente o lógicamente de que lo que él me está ofreciendo yo no lo necesito, en el sentido que si él envuelve un regalo, si él compra un regalo, todo ha sido con mis recursos. Entonces yo podría estarle diciendo, ¿sabes qué? Guárdate tu regalo, no lo necesito ni tampoco lo quiero. Podríamos llegar a pensarlo de esa manera. Sin embargo, Dios se centra en el hecho de acercarnos nosotros a través del puente que es Jesucristo, pero sobre todo en la intención de darlo. Porque efectivamente de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y todo lo que en él habita. Sin embargo, él se concentra en la voluntad propia, a través del ejercicio de nuestro libre albedrío, de acercarnos y regresar a él con dones. Y estos dones, que a pesar de que él mismo nos los ha dado, y estos recursos que a pesar que él mismo nos los ha dado, él los recibe con muchísimo agrado, ¿no? Y se goza también en ello. Y con base a esto encontramos en este texto porque el autor menciona lo siguiente. En este versículo, el que acabamos de leer, Sofonías 3:17, aparecen casi todas las palabras del idioma hebreo que expresan alegría y regocijo. Y como sabemos, el sentir alegría es una emoción y es parte de la felicidad que Dios nos presenta. Entonces eso nos lleva a decir o nos lleva a entender que Dios tiene emociones. Dios es amoroso, bondadoso, piadoso. Dios es, vaya, es todo esto. Sin embargo, me gustaría contrastar esta parte porque a veces vemos a Dios y decimos, es que Dios no puede tener emociones porque lo vemos desde mi perspectiva. Porque digo, yo tengo emociones y me enojo y golpeo a mi vecino. Entonces Dios no puede tener emociones porque no puede actuar de esa manera. Y esto lo traigo a colación porque hay una historia muy interesante. La historia del hijo pródigo. Uh-huh. Todos la hemos conocido, que se encuentra en Lucas 15 del 11 al 32.
Pero me gustaría, para introducir esta parte de las emociones buenas y malas y verlo un poquito más, me gustaría llevar a entender esta parábola. Esta parábola se explica por una razón, porque los fariseos estaban molestos con Jesús y se lo reclaman en el capítulo 15, en el versículo 2. Dice, ¿por qué esas personas pecadoras vienen a ti y tú los recibes y los aceptas? Y aquí Jesús plantea tres historias: la historia de la oveja perdida, la historia de las 10 dracmas y la historia del hijo pródigo. Y aquí se puede ver una diferencia entre dos tipos de personas. Uno, las personas que son o que se alejan, que tienen esa mala fortuna de alejarse y regresan a Dios y Dios los acepta. Pero está la otra perspectiva de las personas que en cierta manera, o entre comillas, están dentro de un círculo cristiano religioso, pero nunca conocieron a Dios. Y aquí yo veo cómo es que esta parábola explica la compasión que tiene Dios para con nosotros. Porque uno podría decir, bueno, el hijo pródigo pues disfrutó lo que él tenía, lo que ya le correspondía, por ende pues el padre ya no tenía más responsabilidad. Aparte, supongo que el hijo pródigo ya era una persona adulta que podía decidir. Y un ser humano podría decir, bueno, es que mi emoción como padre es, pues si ya desperdiciaste, ni modo, o sea, ya arreglátelas, yo trabajé ya ocupo disfrutar lo que a mí me queda. Pero aquí vemos cómo es que Dios se presenta como el Padre, que aunque tiene emociones, no razona o no reacciona como nosotros cuando hay una respuesta negativa de parte de otra persona. Es la expresión, es la mejor expresión o explicación o complemento del versículo de Sofonías. Gozo, alegría, amor y regocijo. Y una excelente explicación es esta parábola del hijo pródigo. Me llama la atención varias cosas, pero una de ellas que a veces podríamos, vista por ojos humanos, puede ser inconcebible, puede ser tal vez para algunos ridícula, o tal vez para algunos pueda ser injusta, fíjate. Ahí estamos entrando al terreno de la justicia desde la perspectiva humana, porque podría sonar o podríamos vernos tentados en pensar, efectivamente, porque el hijo dilapidó lo que le correspondía, no es justo que al regresar incluso le hicieran fiesta. Y ponerme en el rol del hijo mayor que reclamó, ¿cómo le puedes hacer fiesta si yo he estado aquí, yo no me he ido, yo no he gastado mi dinero en prostitutas, yo no he dilapidado los recursos que tú ganaste y se los regalaste, yo he estado aquí fielmente, ¿verdad? Sin embargo, creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de cómo Dios nos rescata desde lo inconcebible, es decir, desde nuestro peor pecado, desde nuestro peor error cometido, desde nuestra injusticia, pero también desde nuestro inmerecimiento. Porque esta historia para mí es un reflejo de cómo Dios te dice, no lo mereces, y eso está claro, pero aunque no lo mereces, te voy a recibir, con gozo, con alegría, con amor, con regocijo, y es la expresión de Sofonías. Y esta nos hace cambiar el paradigma de pensamiento y entrar un poco a dilucidar el amor verdadero y el amor ágape que solamente proviene de Dios. Porque, insisto en esto, para la concepción humana podría incluso sonar injusto. Pero en la perspectiva bíblica y en el pensamiento de Dios, aquí en la Biblia, vemos o empezamos a entender la magnanimidad y la amplitud de su amor, ¿no? Y algo que decías tú, o sea, el ser humano no lo merece. Sin embargo, es Dios el que lo da. En este aspecto me gustaría citar lo que dice Pablo en Romanos. Dice, porque la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, una dádiva es algo que Dios nos da o es un regalo. Dice, pero la paga del pecado es la muerte. O sea, para ponerlo en perspectiva acá, y me gustaría usar este ejemplo. Cuando vamos a trabajar, ocupamos pues trabajar una jornada, no sé, una hora, dependiendo cuánto nos contraten. Y eso nos va a llevar el trabajar ciertas cosas. O sea, tenemos que hacer ciertas actividades y todo eso. Y nos van a pagar por eso. Pero cuando alguien nos da un regalo, nosotros no hacemos nada para merecer ese regalo. O sea, sí lo recibimos, lo aceptamos. Creo que así es la salvación.
La salvación es un regalo que Dios nos da, no ocupa aspectos previos, pero sí ocupa aceptar esa salvación. Porque aunque tengamos mil y tantas cosas de regalos, si no lo aceptamos, pues no podemos disfrutar de esa parte. Y Sofonías 3:17, como decías tú, ambos textos, tanto Sofonías como Lucas 15 con la parábola del hijo pródigo, nos abordan la parte de cómo Dios presenta su amor. Porque aquí en Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti. Y después en Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Tabernaculó entre nosotros. Tabernaculó, o sea, puso su tienda en medio de nosotros. Esto nos habla de la cercanía que está el cielo de la tierra, o la tierra del cielo. Y dice más adelante, poderoso Él salvará. Y me recuerda otro texto de Isaías capítulo 52 que dice, porque el pecado hizo división entre nosotros y nuestro Dios, y ocultó nuestro oído para no oír a Dios. Y vemos algo semejante en Génesis 3, cuando Dios busca primero a Adán y Eva. Pero aquí vemos este puente que es Cristo, el que viene a unir a la tierra con el cielo. Busca a Dios primero al ser humano y responde el ser humano a esa búsqueda. Y dice más adelante, se gozará sobre ti con alegría. O sea, aquí demuestra que Dios va a gozarse. Él se goza en vernos, Él se goza en tratar de estar con nosotros. Y Él se goza, dice el autor, hasta con la más mínima reacción de fe del ser humano hacia Dios. Así es. Y termino con lo siguiente, dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Y cuando alguien comienza a cantar es porque ya está muy gozoso. Y aquí nos muestra la maximidad de Dios y de su amor para con el ser humano. Así es. Esta cercanía de Dios hacia su pueblo, si tomásemos la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontraríamos un esfuerzo abnegado y consistente de que Dios siempre ha intentado permanecer, siempre ha estado cerca de su pueblo, en medio de su pueblo, siempre ha estado buscándole, siempre ha estado llamándole y siempre ha estado abriéndole las puertas. En el Antiguo Testamento, pues la presencia a través de la Shekinah, cuando Israel estaba en el desierto, en esa nube, ¿verdad? Que tapaba del sol y en la noche les guiaba mediante el fuego. Cuando Cristo, el Verbo, se hace carne y habita, ¿verdad? Como bien lo decías, entre nosotros, anduvo 3 años y medio, pero después se va y deja al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta idea que es consistente en la Biblia de Dios con nosotros, Emmanuel, me llena a mí de gozo y de paz, porque se extiende hasta su pueblo actual. Y quiero citar a Isaías 62:4, que dice de la siguiente manera, nunca más te llamarán desamparada. Imagínense a un Dios amoroso hablándole a quien análogamente es su esposa, que es el pueblo, le dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Entonces le llama esta palabra Epsibá, que significa delicia, y esta palabra Beula, que significa la casada, ¿verdad? Es una expresión donde el autor se ocupa de dejar en clara esta analogía matrimonial, ¿verdad?, entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Bueno, no hay mejor ejemplo de unidad o de unicidad o de cercanía o de complementariedad, pues que los lazos matrimoniales. Por eso en muchas circunstancias, cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios y se iba en pos de Baales o de ídolos o con otros pueblos o se mezclaba, pues era hasta cierto punto adulterio espiritual. De hecho, así lo maneja en muchos sentidos la Biblia. Pero para este caso, nosotros podemos sentirnos también en la actualidad como los bien amados, como el pueblo de Dios que Dios sigue amando y que sigue en este pacto nupcial con su esposo, con su marido, que es Dios. Leo también una porción de Efesios que dice: maridos, amad a vuestras mujeres.
Esta es una expresión que en algún momento alguien podría decir, y yo he escuchado que de pronto la Biblia es demasiado patriarcal. Se entiende tal vez en el contexto actual del feminismo radical, podría decirse. Sin embargo, y esto te lo digo, me lo comentó una amiga, ¿verdad? Pues yo le decía, pues nada más termina de leer el texto para que comprendas el contexto y te va a dar a entender lo que realmente significa el versículo. Significa que si bien Dios le dice a la mujer, tienes que ir con tu marido y lo tienes que amar, pero después desafía al marido y le pone un estándar súper alto, porque le dice, así como Cristo amó a la iglesia. Y ella se me queda mirando y dice, oye, pues sí es cierto. Ella se quedaba con esta frase, ella lo tomaba como una frase y no como un versículo. Bueno, aquí este versículo nos habla de lo que quiere Dios para el matrimonio, como ejemplo también de el amor o relacionamiento que Dios como esposo y la iglesia como la esposa debiese existir, ¿no? Entonces, por un lado, Dios le dice al hombre, perdón, a la mujer, tienes que amar y tienes que someterte a tu esposo, pero también le advierte al marido, quiero que usted ame a su esposa, y le sube el estándar muchísimo, porque le dice, así como Cristo amó a la iglesia y Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces hay una expresión muy solemne y hermosa sobre el amor, ¿verdad? Y ahí es donde quiero cerrar este comentario, en el inmenso y perfecto amor de relacionamiento entre la esposa Beula, ¿verdad? La casada, que es el pueblo de Dios, y el esposo, que es el mismo Dios. Sí, igual Pablo posteriormente después, no recuerdo en qué carta, pero él pone al mismo nivel el esposo y la esposa, porque dice, el hombre de la mujer, la mujer salió del hombre, porque fue tomada la costilla, pero el hombre nace de la mujer, o sea, lo pone a la misma altura, porque para Dios pues dice, ya no hay griego ni judío, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, o sea, para Dios todos son iguales en cuestión de virtud. Así es. Y me gustaría también citar otro texto, Isaías 61:10, que dice lo siguiente, en gran manera me gozaré en Jehová. Ahora es hablando el ser humano hacia Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. Y aquí va la justificante, porque aquí la partícula por qué, o la conjunción por qué, une o justifica. Dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, prácticamente el amor de Dios que estamos abordando acá se vacía en la salvación. En eso es un concepto que viene muy de cerca, la salvación con el amor de Dios. Y dice, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, y aquí también toma la parte de un antecedente, un antes del matrimonio. Dice, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Prácticamente aquí también Dios vuelve a retomar la analogía del matrimonio, y me gustaría leer una cita de una autora muy reconocida, Elena de White, que escribe en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 207, y ella dice así, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, y cita Isaías 62, Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Y el cielo y la tierra se unirán en el canto de regocijo del Padre, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Prácticamente Elena de White toma los textos de Isaías 62, Sofonías 3 y Lucas 15 y los une en un mismo sentido, y dice, todo esto va relacionado hacia el amor que tiene Dios hacia el ser humano. Así es. Prácticamente ella toma esta parte, y en Sofonías se muestra enfáticamente, como lo presenta el autor, el deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo. Prácticamente Dios, después de que el hombre pecó, cayó, fracasó, Dios muestra su amor para con el ser humano con relación a la salvación. Y el pecado no es como lo que algunos piensan de lo que llaman la feliz culpa, de que el pecado fue necesario para demostrar el amor de Dios. Creo que no es así. Dios demostró el amor a pesar del pecado. Así es. Y creo que el pecado demostró no el amor de Dios, pero sí demostró una dimensión más grande del amor de Dios. Por eso creo que cuando dice que los otros seres celestiales no entendían el cántico, es porque ellos no entendían de primera mano la redención del ser humano como nosotros lo entendemos.
que Dios vino a morir, que luchamos contra nuestras emociones negativas influenciadas por el pecado, pero Dios se regocija en salvarnos en este aspecto. Y la otra pregunta que viene acá en el estudio es, ¿cómo complacer a Dios? Un Dios que tiene todo, que lo sabe todo, que vaya, nos ha dado todo. ¿Cómo complacemos a Dios? Fíjate que leyendo a este autor, a John Peckham, no sabía si ofenderme o qué pensar sobre cómo describe al ser humano, pero evidentemente está utilizando un poco el sarcasmo, ¿no? Me parece adecuado que lo haga así, yo también lo hubiera hecho, que le dice fugaces manchas de protoplasma que están perdidas En el espacio. En el enorme o inmenso espacio y nosotros tan diminutos. Sin embargo, me estaba acordando de algunos datos. Por ejemplo, fíjate, nuestro planeta Tierra tiene algo así como 13,000 kilómetros de diámetro. Y si ya es grande estas dimensiones y luego te hace sentir tan pequeño, ya, pues ahora te sientes más pequeño sabiendo que caben alrededor de 1 millón de planetas Tierras en el volumen del Sol. Y te hace sentir aún más pequeño el hecho de pensar que el Sol es tan solo una estrella más de las 400 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y es una de las más pequeñas. Exacto. Y luego volteas y ves el dato de la NASA que te dice que hay alrededor de 1 billón de galaxias, los que ellos piensan, pero nosotros, pues solamente Dios nos podría decir esto. ¿Y qué pasa con esta reflexión de datos? Pues que te pueden hacer llegar a sentir, bueno, yo soy insignificante, y te hace sentido lo que dice el autor Peckham, ¿verdad? Que dice que somos fugaces manchas protoplásmicas, ¿no? En un vasto universo. Sin embargo, yo me concentro en lo siguiente, pastores, el hecho de que somos tan insignificantes para el universo, pero somos altamente significativos para Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho y yo lo confirmo? Y no es un simple dicho solamente por salir al paso. Yo pienso firmemente que así es, que Dios hubiese estado dispuesto a enviar a su Hijo a morir a la tierra, así fuera por solamente una persona. Entonces, estas distancias nos estorban un poco al intelecto y nos puede llegar a pensar que es muy complicado satisfacer a Dios. Es como veíamos en la pequeña historia del inicio, es decir, llega Mateo, así se llama mi niño, ¿verdad? Y me ofrece un regalo, pero el regalo pues se compró con mis recursos, está mal envuelto, aparte ese papel también se compró con mi dinero. Entonces pues en un pensamiento pragmático, hijo, guárdatelo, yo como quiera te quiero, pero no es necesario que me... Pues digo, Dios no es así con nosotros, porque insisto, Dios se concentra en la decisión de devolverle lo que ya le corresponde a Dios, lo que sabemos que es de Dios, pero esa intencionalidad del ser humano es la que Dios capta y hace que rinda, grandes frutos para bendición. Y es ahí donde Dios nos toma y dice, hijo mío, lo único que ocupo de ti es que me abres la puerta de tu corazón, es de que me entregues tu voluntad, de forma voluntaria, valga la redundancia, y yo haré grandes cosas contigo y por ti. Ahora, cito un texto que creo que David lo escribió en la noche, porque cito Salmos 8 y dice lo siguiente: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y él dice allá: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, hace una pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y aquí la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y después, más adelante en el Nuevo Testamento se dice, el hombre es como una nube, hoy es, mañana no es. Y todo esto nos lleva a reflexionar que realmente el ser humano no puede complacer a Dios, porque realmente Dios es un Dios grandioso, o sea, es un Dios omnipotente. Con nuestras fuerzas no. Sin embargo, la Biblia nos ofrece algunos textos, por ejemplo, Isaías 43:4 dice lo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Exacto. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, Dios aquí se está poniendo en esa posición como cuando un hombre quiere conquistar a una mujer y dice, yo haría todo por ti, te dejaré esta luna. Y Dios dice, yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, Dios está diciendo, yo haré todo lo posible para que tú seas mía. Y le está hablando al pueblo de Israel. Y después dice en el Salmos 149,
porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Aquí quisiera tocar un punto. ¿Cómo complacer a Dios? Creo que no tenemos nosotros las acciones para hacerlo. Y creo que en el ser humano no recae el agradar a Dios completamente en nuestras acciones. Lo que nos queda es responder. Pero aquí el salmista dice algo muy importante. Hermoseará a los humildes con la salvación. Aunque Dios nos ama, aunque Dios daría todo por nosotros, vaya, dio todo, dio a su Hijo por nosotros, Él también lo dice en Proverbios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Más los rectos, la oración de los rectos es su gozo. Y después dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama a los que siguen su justicia. Prácticamente aquí Dios ama a todos por igual, pero en un sentido más especial, ama a aquellos que responden a su llamado, responden a su justicia, responden a su salvación, responden a la oración que Él pide. Así es. Me hace pensar, pastor, en el significado de la oración. En muchas ocasiones nosotros le damos el significado del incienso, cosa que es adecuada. Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que efectivamente nuestras oraciones son como el incienso que sube perfecto, pero en sí, ¿qué de perfecto yo le puedo ofrecer a Dios? Entonces hay que pensarlo de la siguiente manera. Si bien son mis oraciones, indispensablemente tiene que ir mezclado con los méritos de Jesucristo. Mi oración, es decir, mis palabras, lo que yo verbalice o lo que yo piense, es imperfecto. Entonces esto tiene que ir siempre mezclado con los méritos de Cristo, y es entonces cuando esto efectivamente se vuelve como un incienso de olor grato. Dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, dice, y utiliza la referencia, la alegoría de las piedras, porque precisamente en la Biblia se reconoce a Jesucristo como la gran piedra angular, ¿verdad? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, y noten lo que dice acá, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, lo que yo ofrezca a Dios tiene que ser a través de Jesucristo. Es decir, es por medio de Jesucristo que podemos ofrecer entonces sacrificios espirituales que sean aceptables. Y aquí aterrizo en lo que comentabas, el hecho de que lo que yo ofrezca, mis dones, mis recursos, mis intenciones, todo se perfecciona en el momento que yo acepto a Cristo, porque de lo contrario, pues yo sigo distanciado de Dios, como dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Que ahí estaba Dios reconciliando consigo al mundo. El elemento reconciliatorio es Jesucristo, reconciliando consigo a través de Jesucristo con Él al mundo. Entonces es necesario acercarnos al Hijo, aceptarle, aceptar su sacrificio, aceptar su manto de justicia, para que entonces sean aceptables mis sacrificios espirituales, ¿no? Y aquí cito lo que dice Pablo: nuestras obras más perfectas son como trapos de inmundicia. Y conectado a lo que comentaste sobre la oración, hay una cita muy interesante de Elena de White que dice lo siguiente: no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Dios se deleita en contestar tal oración, cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo. Hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, prácticamente a veces nosotros miramos algo aquí en corto y decimos: Señor, si tan solo me dieras, por poner un ejemplo, 500 pesos, sería feliz hoy. Pero tal vez nos quiere dar Dios un poco más. Y creo que es la parte de ir a Dios, porque Dios intenta conquistarnos con muchas cosas. Y yo lo veo desde esa perspectiva. Desde que entró el pecado, Dios intenta conquistar al ser humano como cuando un hombre intenta conquistar a una mujer. ¿Cómo? Está la creación, están las personas, está la Biblia, está el Espíritu Santo. Dios hace todo para conquistarnos, pero llega un tope en el que el ser humano se aleja tanto de Dios
No es que Dios se canse, porque Dios nunca se cansa de amarnos. Es el ser humano el que rechaza la bendición. Ujú. Y creo yo que la salvación comienza con Dios, pero la perdición comienza con el ser humano. Sí. Y algo que tú comentabas sobre la parte de piedras vivas, realmente acá el autor comenta lo siguiente: sin la intervención de Dios, las personas caídas son incapaces de aportar nada valioso a Dios. Es su gracia y misericordia. Él ha abierto en un camino para ello a través de la obra de Cristo. Y prácticamente Cristo, como muchos, como algunos autores lo han visto, algunos teólogos, es el principio articulador. Es el que se encarga de hacer que todo funcione y es el que está conectado con todo. Es el que creó el cielo y la tierra, pero también es el que viene a morir e intercede por nosotros en el cielo para poder ser aceptados delante del Padre. O sea, realmente Yes. Cristo es el que nos da ese pasaporte y ese boleto para entrar al cielo, y sin Él pues realmente no podremos hacer algo real y algo valioso. Así es. Sí, ese puente, ¿verdad? La escalera de Jacob, ¿verdad? La que vio Jacob en su sueño, a los ángeles bajando y subiendo. Esa escalera, pues que sabemos que el significado es Jesucristo, quien nos hace pensar que la tierra y el cielo no están tan lejanos. Sí, y solo sí está Jesucristo en la ecuación, ¿verdad? Exactamente. Y luego resuena en nuestras mentes esta pregunta: ¿por qué es tan alentadora la idea de que Cristo medie por ti en el cielo? Es decir, este ejercicio sustitutivo que tiene un impacto hermoso también en nuestra salvación, ¿verdad? Que como mediador, los roles que toma Jesucristo, en algún momento tomó el rol de cordero indefenso, ahorita está como intercesor, como mediador, como sacerdote, en algún momento estará como rey de reyes, pero ahorita pensamos en esa actividad de mediador, de interponerse entre las exigencias de la ley, las exigencias perfectas que nosotros no pudiésemos ni tampoco podemos llevar a la perfección. Sin embargo, Jesucristo no solamente fue el sacrificio perfecto, sino fue el único capaz de vivir la ley de forma perfecta, y por esos méritos es que nosotros estamos aquí sentados hablando de esto y pues con este espíritu de agradecimiento, porque a través de Jesucristo tenemos a nuestro alcance la salvación, ¿no? Sí, y quisiera cerrar esta sección, este estudio, comentando dos secciones de la Biblia. La primera de Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si queremos agradar a Dios, ocupamos tener fe. Y para tener fe, pues hay que tener comunión con Dios. Pero también me gustaría citar lo que dice Marcos 9, en la historia que aparece ahí del padre que va a los discípulos, y los discípulos fallan en ese examen de fe, ese examen espiritual. Y cómo es que el padre dice: Señor, yo creo, o sea, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad. Y Dios dice: está bien, te voy a ayudar. Y Dios reprende al demonio que tenía al chico. Y es que el hombre puede recibir una respuesta correcta. Y con esto vamos a ir cerrando, porque la pregunta inicial con la que iniciamos es lo siguiente: ¿podemos agradar a Dios? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta sería: ¿cómo podemos agradar a Dios, a un Dios sumamente santo, que no necesita nada de nadie, con seres que son codependientes o son dependientes 100% de ese Dios santo y que nos da todos los recursos? La pregunta es: ¿cómo podemos en cierta manera agradar a Dios con lo que hemos visto? Me concentro en las palabras del padre de la historia que citaste de Marcos capítulo 9, en donde está un padre preocupado por su hijo que era poseído por demonios. Lo veía sufrir desde niño, veía cómo incluso lo ponían en peligro. Dice el pasaje que a veces lo llevaban al fuego y en otras ocasiones hacia el agua. Entonces yo veo allí un cuadro de un padre desesperado, un padre que genuinamente confiaba en que Dios podía obrar en él. Pero me llama la atención lo que está en el capítulo 9, versículo 24, porque dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero no solamente dijo creo, y aquí hay una gran lección para nosotros, que a veces en nuestra imperfección, y ahí es donde conecto con cómo agradar a Dios,
En ocasiones podemos caer en el error de pensar que nuestra fe imperfecta no es suficiente. Y en efecto, como tú decías, nada es suficiente. Pero a través de incorporar en la ecuación, como decíamos, a Jesucristo, que es Jesucristo en nuestras vidas, podemos entonces reclamar lo siguiente, y son las palabras que dice el Padre. Dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces, esta es una exhortación para los que nos están escuchando y para nosotros mismos. Si de pronto sentimos, porque nos hace mella ese versículo de que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, no te preocupes. Hazlo como el Padre. Diles, Señor Jesús, estoy batallando. Tengo esta situación en mi matrimonio. Tengo esta situación de salud. Tengo esta situación en la escuela, en mi trabajo. Tengo estos desafíos. Estoy atrapado en mi pecado. Creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Y esa apertura de pensamiento y de intenciones, Dios la toma y hace grandes cosas, ¿no? Entonces, para mí es altamente significativo. Y esto creo yo que colabora en esa conexión, ¿verdad? De ofrecer nuestros mejores dones y nuestras mejores voluntades a nuestro Señor Jesús. Y termino con la siguiente cita, una cita de Ellen White que dice lo siguiente: el Señor obra en cooperación con la voluntad y la acción del ser humano. Cada persona tiene el privilegio y el deber de aceptar lo que Dios dice, creer en Jesús como su Salvador personal y responder anhelante e inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. El hombre debe estudiar para crecer y obedecer las instrucciones divinas de las Escrituras. Debe basar su fe no en sentimientos, aunque los sentimientos son importantes, pero no en sentimientos, sino en evidencias y en la palabra de Dios. Prácticamente nuestra fe debe ser una fe sólida, que diga yo creo en Dios por esto, esto y esto. Y claro, las emociones juegan un papel importante, lo que nos pasa en nuestra vida, los milagros, todo eso juega un papel importante, pero la parte de la fe es lo más primordial. Y como tú decías, si alguno tiene falta de fe, pidámosle a Dios, pero digamos, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque realmente yo como ser humano no puedo agradarte ni hacer algo bueno para tu favor. Entonces, con eso terminamos, hermanos. Dios les bendiga, pásenla bien y recuerden, la siguiente semana estaremos estudiando otra lección acerca del amor de Dios y la justicia divina. Que Dios les bendiga. Amén.